Bienvenido a este Catartismos. Pues hoy no traigo cafecito, traigo nada más esto, así que si tú quieres hacerte un cafecito o algo, aquí te espero, ponle pausa este video y adelante. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia bíblica y como vamos a usar muchos versículos, yo me voy a apoyar aquí de la computadora, pero te pido que anotes, te pido que estés pendiente, atento, porque la información que se nos va a decir el día de hoy es bastante intensa, bastante profunda. Cuando iniciamos la idea de los catartismos y estuvimos en oración por esto y le pedíamos ayuda al Señor, la iniciamos pensando en todas aquellas cosas que nos preguntan hoy en día, que a lo mejor no sabemos bien cómo responder, ¿verdad? Y algunas de estas, yo espero todas, son las que vamos a ver el día de hoy y vamos a darle respuesta bíblica a todas ellas. El problema con la iglesia de hoy es que ha combinado el antiguo pacto con el nuevo pacto. Jesús vino a establecer un nuevo pacto. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando hizo la Santa Cena, Él dijo que esta es señal del nuevo pacto, ¿verdad? Hebreos 8:13, un versículo muy importante, dice: al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que sea por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esto nos da a entender que el nuevo pacto y el antiguo pacto no se combinan. Uno ya quedó viejo, ya quedó obsoleto, y el otro, en realidad, el nuevo pacto es el que debemos estar, ¿verdad? Porque ese es nuevo, porque eso lo estableció el Señor. ¿Cuál es el problema? Cuando mezclan estas cosas, llegarán un poquito de acá y un poquito de acá y hacen un nuevo viejo pacto en las iglesias de hoy. Y para ponerles un ejemplo práctico para nuestro entendimiento, es como si cocináramos con cosas frescas y con cosas echadas a perder. ¿Por qué combinaríamos? ¿Por qué agarraríamos siquiera un poquito de esto si ya está echado a perder, si ya quedó viejo? Lo cual este antiguo pacto y estas cosas echadas a perder, para lo único para lo que sirven es para basura, ¿verdad? Sirvieron para un propósito tal vez en su momento, pero ahora ya no. Ahora estamos en el nuevo pacto y del nuevo pacto tenemos que extraer las cosas. Hay muchas iglesias, ¿verdad?, que mezclan ambas cosas y se crean nuevas doctrinas y pareciera que son los nuevos cristianos judíos, o pareciera que no, es que ellos son los legalistas, vaya, pero nosotros, como tomamos algunas cosas y conceptos de la ley, también somos legalistas. Digamos, cosas como el templo, cosas como el diezmo, entre otras cosas, ¿ok? Pero el punto es que cuando dijo el Señor nuevo pacto, no hizo una versión mejorada del antiguo, perdónenme, hizo algo completamente nuevo, por lo que las doctrinas esenciales y la práctica de iglesia tienen que salir del nuevo pacto, tienen que salir del Nuevo Testamento, ¿verdad? Antes, al Antiguo y Nuevo Testamento en nuestras Biblias se le llamaba Antiguo y Nuevo Pacto. Esto es porque en el Antiguo Testamento estaba el Antiguo Pacto y en el Nuevo Testamento está el Nuevo Pacto. Por lo que si tú quieres vivir y practicar las cosas del Nuevo Pacto, tienes que basarte en el Nuevo Testamento. Vaya. Algo que cambió en el Nuevo Pacto, a diferencia del Antiguo, es que ya no cumplimos los mandamientos por temor, por obligación, porque si no lo hacemos morimos, sino que ahora lo hacemos por amor, como dice Juan 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La motivación es el amor, ¿verdad? Pero bueno, así como en el antiguo pacto habían directrices que seguir para cumplir la voluntad de Dios, así en el nuevo pacto las tiene, ¿verdad? A estas nuevas directrices que el Señor ha dado para que vivamos en el nuevo pacto, se les llama o le llamamos oikonomía. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello, pero esta oikonomía cumple su función, ¿verdad?, en el nuevo pacto y para nosotros, porque yo no puedo poner las botas para usar fútbol. Las botas tienen su lugar, a lo mejor para el trabajo, a lo mejor para agricultura, a lo mejor no lo sé para qué, pero ahí tiene su lugar y su función.
Con todo tal vez yo me pueda idear una forma en la que pueda jugar fútbol con mis botas, pero no sería cómodo y no sería el ideal. Así muchas iglesias el día de hoy están combinando las cosas del antiguo pacto con esta nueva gracia que tenemos en Cristo, con la iglesia, y no alcanzan su ideal. Cuando Dios decidió crear a la iglesia, la hizo universal, la hizo eterna también, por lo que las directrices que aparecen en el Nuevo Testamento son también para nosotros. Porque cuando la pensó en ti, pensó en el 2024, pensó en este momento que íbamos a hacer iglesia tú y yo, y nos dejó ciertas directrices. Recuerda esto, si la casa es de Dios, Dios pone las reglas, porque es su casa, ¿verdad? Entonces, déjame hablarte de un par de cositas antes de que comencemos de lleno con las preguntas. Por ejemplo, que la iglesia bíblica es un cuerpo, ¿verdad? Somos un cuerpo. Hemos visto ya esta definición de que la iglesia es corporativa, todo inclusiva y orgánica. Y si quieres ver a qué nos referimos con esto, vete a los demás videos. Pero sabemos que la iglesia es un organismo y no una organización. Sí tiene organización, pero la organización la pone Dios sin la intervención humana. Ahora, no es orgánica solamente porque hay gente, sino que es orgánica porque posee la vida de Cristo en ella. Por eso somos un cuerpo, porque Él es la cabeza. Ahora, también la iglesia bíblica está bajo la oeconomía de Dios. Ya vimos, la iglesia bíblica es un cuerpo, pero la iglesia bíblica está bajo la oeconomía de Dios. Aquí es donde te quiero definir esta palabra tan rara, oeconomía. Se define como administración. De ahí viene la palabra economía, que tiene significado como administración eficaz y razonable de los bienes. O economía también se puede traducir como leyes domésticas, o sea, las reglas de la casa. Si Dios dice, lo hacemos, y si no lo dice, pues no lo hacemos, así de sencillo. En el Nuevo Testamento vemos el énfasis en las tradiciones apostólicas, y a diferencia de lo que se cree actualmente, estas tradiciones apostólicas, los mismos apóstoles dijeron que mandaban a que se cumplieran, a que era necesario cumplir estas cosas para crecer en Él, para agradar a Dios. La iglesia de Dios fue establecida para cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo pensé que era para otras cosas. No, es para cumplir la voluntad de Dios, no para cumplir la mía. Y yo te digo esto, tú nunca te vas a sentir mejor que cuando haces la voluntad de Dios, por lo que yo te animo a que si vas a buscar una congregación, la busques en una donde más bien donde esa iglesia esté buscando hacer la voluntad de Dios siempre en todas las cosas, sin la intervención del hombre, porque yo no creo que haya una iglesia que diga yo no estoy buscando la voluntad de Dios. Pero el problema es que meten mano y ahí empiezan a volverse de organismo a organización, empiezan a convertirse de orgánico a artificial, de orgánico a institución, como ya hemos visto en otros episodios. Ahora, nunca te sentirás mejor que cuando haces la voluntad de Dios, eso es un hecho, ¿verdad? Los apóstoles y los profetas fueron los encargados de establecer y de comunicar la economía de Dios a nosotros. Dice Colosenses, déjame lo busco, 1:25, de lo cual dice Pablo, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. Esa palabra administración es la palabra oeconomía en el griego original. Dice, según la oeconomía de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El Señor le dio su economía y Él ahora tenía que expresarla hacia nosotros. Solo déjame concluir este pensamiento con lo siguiente. Si la institución religiosa en la que estás contradice la Biblia, debemos seguir la Biblia y abandonar la institución religiosa, sea cual sea esta. Si el líder religioso al que sigo contradice la Biblia, debo dejar al líder religioso y seguir la Biblia, sea quien sea este. Y aún si mi propio parecer contradice la Biblia, debemos seguir la Biblia y abandonar nuestro propio parecer.
Así es como funciona, familia. Así es como nos aseguramos de estar en su economía. Y hablando de su economía, vamos ahora sí a comenzar. Todo esto que vamos a hablar lo tenemos en un librito que llamamos Pongámonos de acuerdo. Pero vamos a ver 7 diferentes aspectos, o más bien 7 aspectos que tenemos diferentes en las demás iglesias. Déjame nada más hacer este paréntesis porque se me hace necesario. No somos diferentes porque queramos ser diferentes. Somos diferentes porque hemos decidido hacer las cosas como dice la Escritura, a la manera de Dios. Y como hay otras iglesias que no lo hacen así, pues automáticamente nos hace ver a nosotros diferentes. Pero no, si nuestro énfasis sería en simplemente ser diferentes, tendríamos un espíritu rebelde. Y no es lo que queremos. Al contrario, queremos tener un espíritu humilde y someternos a lo que manda el Señor, incluso si esto va contra lo que nosotros queremos. Importantísimo. Pero bueno, vamos a hablar de estas cosas. Estos videos tienen la fama de no tardar tanto, así que voy a ir un poco volado. Pero por ejemplo, surge la pregunta número 1. ¿Por qué ustedes no tienen pastor? Podemos responder a todas las preguntas, porque así lo dice la Biblia, y nos ahorramos el resto de este video. Pero vamos a mostrar cómo lo dice la Biblia, ¿verdad? La cabeza del cuerpo es Cristo. Estamos de acuerdo. Una persona que diga, yo soy la cabeza de mi iglesia, completamente antibíblico. La única cabeza que aparece en la Escritura de la iglesia es Cristo. La autoridad como función aparece en la Escritura con el nombre de anciano y con el nombre de obispo. Si bien nuestra Reina Valera, sí hay pasajes que mencionan la palabra pastor, te animo a que busques las palabras originales para que te sorprendas. La autoridad fue establecida entonces como una función más en el cuerpo. Hechos 20:17, por ejemplo, dice, enviando pues Pablo desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos a la iglesia, ¿verdad? En Mileto, Pablo manda llamar a todos los ancianos que había en Éfeso, para decirnos después en el versículo 28, esto le dice Pablo a ellos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Lo que ha pasado es que como el obispo anciano pastorea, se le ha llamado pastor. Yo no creo que sea algo terrible, algo malvado, algo diabólico llamar a la autoridad pastor. El problema es que nos confundimos y dejamos que Él sea el dueño de nuestras vidas, pero bueno, eso es punto y aparte. Pero si queremos ser más bíblicos, vamos a usar los títulos que aparecen en la Escritura. Y esta función se le dio el título de anciano y obispo. Y mira, cada título funciona de un aspecto diferente, de un aspecto diferente dentro de la función. Solo para quedar énfasis, ¿ves cómo llamó a los ancianos y después los llamó obispos? En Tito hacen lo mismo. Y dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Ves? Juego de palabras, es lo mismo, y hay otros pasajes también para argumentar esto. Pero de nuevo, creo que ya quedó claro. Obispo es un superintendente. Esto se define como una persona que tiene la dirección suprema o máxima responsabilidad de una casa, como si se tratase de un mayordomo, ¿verdad? Este título habla de la responsabilidad de la autoridad. Anciano, viejo o mayor, ¿verdad? Eso es lo que es un anciano. Pero es viejo en madurez espiritual, por lo que este título nos habla de la madurez, la función. Y por último, pastor es una persona que guarda, guía y apacienta las ovejas. Aquí nos habla del trabajo que tiene la autoridad, ¿verdad? Acuérdense, esto es muy importante. Funciones y no posiciones, ¿verdad? No es que yo por ser autoridad estoy encima de mis hermanos. Si tuviese una posición sería por debajo de ellos porque tengo que servirlos. Lo que pasa es que tengo mayor responsabilidad, tengo una carga mayor
que mis demás hermanos. De otra manera, iríamos en contra de lo que Jesús dijo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a avanzar a la siguiente pregunta porque esta era la más larga, así que no te preocupes. La siguiente pregunta es, la número 2, ¿por qué no tienen un nombre como las demás iglesias? Iglesia, voy a inventar nombres, ¿o quién está hablando? Iglesia Ebenezer, Iglesia de Cristo, no, Iglesia, ya no me sé nombres, ¿no? Agua Viva, Palabra de Vida, no lo sé, ¿no? Puros nombres que alguien agarró y adoptó y dijo, este va a ser nuestro nombre y con este nos van a identificar. Vaya, como ya dijimos, Dios es el dueño de la casa. En Hechos 20:28, que ya lo leímos, pero creo que lo anoté aquí otra vez. No, pero bueno, dice... me estoy atrasando. Bueno, en Hechos 20:28 dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea que Él es el dueño. De igual manera, 1 Corintios 3, ¿qué desastre es acá? Aquí está. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Y cuántas veces dijo que era el templo de Dios? Es de Él, no es nuestro, ¿verdad? Yo no soy el padre para ponerle el nombre que yo quiera. Si alguien viene con mi hija y pone el nombre que él quiere, yo me sentiría ofendido porque yo le puse a mi hija como nosotros quisimos ponerle, ¿verdad? La cuestión es que si Dios es el dueño, entonces Dios le va a poner el nombre. Y el nombre que aparece en la escritura para las iglesias es simple y sencillamente, esto es chocante, ¿ok? Iglesia de la ciudad. Y déjame mostrártelo. Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Sencillo. No a la iglesia, gracia y paz que está en Éfeso. No, a la iglesia en Éfeso. Punto. Colosenses 1:1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Punto. En Colosas. Primera Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Sencillo. Incluso nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias en el Apocalipsis les llamó iglesias de la ciudad. Nada más te voy a leer una. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Punto. ¿Cómo identificaríamos la iglesia de Pérgamo? Pues porque es la iglesia que están haciendo. Así de sencillo. El terreno de la iglesia está delimitado por su localidad. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, Galacia no era una ciudad, Galacia era una región. Por lo que ahí sí dice las iglesias, en plural, de Galacia. Porque la iglesia está delimitada por su localidad. Por lo que nosotros somos la iglesia de Cristo en Chetumal. Así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en Chetumal. Así es. Y punto. ¿Por qué no hay un sermón semanal? Esa es otra pregunta que se nos hace, número 3. Y ya hablamos de este tiempo de participación cuando hablamos de las reuniones participativas en otro catecismos. 1 Corintios 14:26 dice que, pues hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Acuérdense, si la Biblia lo dice, lo hacemos, es su economía. La única regla durante las reuniones, según Pablo, es que todos lo hagamos para edificación. Entonces tenemos que hacer las cosas para edificar, con ese corazón tenemos que venir a participar, pero cada quien puede participar porque la iglesia tiene la característica, como ya lo dijimos, de ser todo inclusiva, o sea que puede y debe incluir a todo miembro de la congregación porque todos los miembros son necesarios. No nada más edifica a la persona que está delante y que predica. Y el sermón, es que sin sermón no me siento que me llené en mi espíritu. Vaya, acuérdate
que uno anda en el Espíritu a través de todas las prácticas espirituales, no solamente una. Pero al mismo tiempo acuérdate que sí tiene que haber alimento de la Biblia, solo que no es comandado por una sola persona, sino que todos debemos traer ese alimento para que todos podamos comer y estar bien nutridos. Y cuando todos comparten y cuando todos aportan, de verdad que se siente incluso hasta más rico, porque no nada más se trata de comer lo que una persona hizo, sino que todos van a aportar a la congregación. Y hablando de comida, nos llevamos al número 4. ¿Por qué cada domingo comen juntos ustedes? Bueno, yo no creo que nadie se queje porque comamos juntos, ¿verdad? Pero por si alguien tiene la duda de por qué se hace, le animo que cuando investigue sobre la Santa Cena, se utiliza mucho el pasaje 1 Corintios 11. Bueno, como ya hemos hablado y enseñado muchas veces, todos los textos se tienen que leer en su contexto, y el contexto de la Santa Cena en 1 Corintios 11, el contexto de la iglesia primitiva es que todas las santas cenas no era solamente compartir pan y vino, o como se hace ahorita, no, pan y juguito de uva. Era una comida completa, así se celebraba, y esta celebración le llamaban ágapes. Y por eso es que nosotros hacemos ágapes, ¿verdad? En una cena en la cual comemos y celebramos la cena del Señor. Hechos 20:11, por si quieres llenarte más de pasajes. Y esto también es algo que pasa en la Escritura. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, así salió. Pablo estaba aquí en Troas y hace la primera reunión, donde Pablo estaba en ese lugar. Y cuando hace la reunión dice que alarga su discurso, ya se acordarán de aquel pasaje, pero en ese momento dice que partieron el pan y comieron, ¿verdad? Esto habla de la Santa Cena, pero también habla de una comida. Judas también habla de los ágapes. Pero bueno, ahí lo investigas y pongámonos de acuerdo. Ahí hablamos un poquito más a profundidad. Pregunta número 5. ¿Por qué estudian libros verso a verso, capítulo por capítulo? De la Biblia, obviamente, ¿verdad? Segunda Timoteo 3:16, te lo sabes, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura nos es útil, y toda la escritura es todavía de mayor importancia que lo hagamos y los estudiamos juntos como un cuerpo. ¿Quieres recibir todo lo que venga de Dios o solo unas partes conforme a tu criterio? Lo que a ti te llama, eso comparto. O agarramos toda la Biblia. ¿Y cómo vas a recibir todo lo que venga de Dios si solo se predica temáticamente y no verso a verso, capítulo por capítulo y libro por libro? Todo lo que está en la Escritura es útil. Es que las genealogías, sí, hasta las genealogías, porque si la palabra de Dios lo dice, así es. Nos apoyamos incluso el Antiguo Testamento para aprender, ¿verdad? Porque así es. No porque eso está en el Antiguo Pacto no podamos aprender de eso. Mira este versículo: toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil. Mira, por ejemplo, que dice Isaías 28:13. Esto habla de esto también. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de allá, un poquito de allí, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Así hay que estudiarlo, renglón por renglón. Pero bueno, la meta es aprender de toda la Escritura. ¿Y para qué está la Escritura sino para esto? 6, son 7, ¿ok? Ya nos faltan 2. ¿Por qué nos reunimos en casas y no en un local? Hace poco escuché a una persona decir: tanta babosada de personas que nos reunimos en casas. Pero sí, la respuesta es porque así lo hacía la primera iglesia, ¿verdad? Y es demostrable. Por ejemplo, una ciudad tan grande como lo era Roma. Roma era la capital del Imperio Romano, era la ciudad era la ciudad más importante, pero probablemente era la más grande o una de las más grandes de aquella época. Y en esta ciudad, la iglesia se reunía en varias casas. Te voy a leer, por ejemplo, en Romanos 16, cuando Pablo se está despidiendo,
Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Hay una iglesia, una casa, ¿cómo se dice? Había una casa donde se reunía la iglesia con Priscila y Aquila. Va. Saludad a Apeles, dice en el versículo 10, aprobado en Cristo. Saludad a los de su casa, a los de la casa de Aristóbulo, otra casa. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a todos los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad a Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Saludad a Erasto, tesorero en la ciudad y hermano de Cuarto. Aquí vemos por lo menos 5 iglesias casas. Y esto no es nada más que yo me estoy sacando de este versículo. Historiadores saben que así es como era la metodología de las reuniones en la primera iglesia. Filemón, por ejemplo, en los primeros versículos dice, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y al amado, el hermano hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Verdad? Saluda. Filemón era hospedador de la iglesia también. Según el principio, esto era para toda cuando estamos hablando de los versículos en Romanos, al principio en Romanos capítulo 1 se nos dice que la carta era para toda la iglesia en Roma, y solo habló en singular a la iglesia en Roma. Pero cuando empieza a despedirse, empieza a hablar con cada casa, porque a pesar de que eran varias casas en una misma localidad, la iglesia sigue siendo una. La iglesia se delimita por el tamaño de su localidad. Ahora, ninguna enseñanza del Nuevo Testamento manda a poner un lugar para las reuniones. Y esto no era porque no se podía. Y esto no era porque es que había persecución. Hubo grandes temporadas y varios años donde no había persecución contra los cristianos. Hubo 10 césares que persiguieron a los cristianos terriblemente. 10 césares, pero esto fue en 300 años. En 300 años, 10 césares fueron los que persiguieron a los cristianos. Entre estos césares, y no todo el mandato del César, sino que solo cuando le entraba la locura como a Nerón, ¿verdad? Y empezaba a perseguir a los cristianos. Pero hubo temporadas de paz donde no eran perseguidos y aún así no buscaban un lugar para congregarse todos juntos. Y nótese que la mayoría de estos venían de un contexto judío, que con 10 varones judíos se levantaba una sinagoga, y las iglesias cristianas ya eran con muchísimo más miembros que 10 varones, y aún así nunca levantaron un templo, porque está establecido en el Nuevo Testamento que el templo es algo del antiguo pacto. El templo, ¿quieres ver el templo en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Pacto somos nosotros, el templo de Dios, por lo que no hay un mandato. Y si todo el Nuevo Testamento fue dirigido a iglesias reunidas en casa, se aplica y se explica mejor en este contexto, ¿verdad? Aparte de que se cumple muchísimo mejor el ser familia cuando estás reunido en casa que cuando es una iglesia de 1000 personas y ni te pelan. Y por último, ¿por qué no hay un programa establecido? ¿Por qué la dirección o la presidencia de la reunión es libre? O por lo menos así debería ser, ¿verdad? Historiadores, junto con 1 Corintios 14, 26, y bueno, 1 Corintios 14 en realidad, nos habla de la espontaneidad, que era una característica principal de las reuniones de aquella época. Estudiosos dicen que esta era una de sus características distintivas, por lo que tú y yo debemos venir a la expectativa de lo que Dios quiere hacer en su reunión. Si queremos ser una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, pero tú vas a dirigir toda la reunión, entonces ¿cómo te va a dirigir el Espíritu Santo a hacer otras cosas? Cada reunión hay algo que Dios quiere aportar a nosotros, y en cada reunión hay algo que nosotros podemos aportar, ¿verdad? Es como, ¿y podemos cantar al final? Sí. ¿Y podemos cantar a la mitad? Sí. ¿Y podemos cantar al principio? Sí, claro, ¿verdad? Porque imagínate qué precioso es cuando
alguien lo propone y de verdad bendice. Qué precioso es cuando al principio, cuando se supone que deberíamos cantar, alguien siente algo y empieza a compartir. Y hay más bendición así, ¿verdad? Acuérdate que la única regla es la edificación. No se viene a chismear, no se viene a compartir anécdotas, no se viene a compartir chistes o memes, no se viene a hablar de películas, de fútbol, se viene a compartir, se viene a edificar a nuestros hermanos. Y si todos tenemos esa misma motivación, les aseguro que todos crecerán mejor, como dice Efesios 4:16. Pero una pequeña conclusión, ¿ok? Me alegra que sí llegamos a los 30 minutos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios, no la mía. ¿Y tienes alguna otra pregunta? Déjalo ya y con gusto le respondemos.